Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de ¿En qué anda la política? Y hoy vamos a hablar sobre el cierre de las listas que tuvieron condimento para todo tipo. Por un lado, el oficialismo que a último momento cambió de parecer, cambió la fórmula presidencial porque iban a ir a una interna, Guado de Pedro, que supuestamente estaría con Mansur en ese momento, era lo que se decía. De hecho, habían grabado un spot para hacerlo público. Y por otro lado, Scioli, Daniel Scioli, que viene muy mal en este frente, viene dejado de lado ya hace bastante tiempo, en el 2015, ni siquiera pobre militaron para su candidatura, así que imagínense, en este momento le dijeron Scioli a bajarse. Guado, te bajás. Y el gran triunfador fue Sergio Massa, que va a ir con Agustín Rossi. Y la verdad que fue un cimbronazo para todo el arco político y sobre todo para los militantes, ¿no? Porque cuando uno analiza la lealtad, en este caso peronista o no tan peronista, porque sabemos que Unión por la Patria, como se llama ahora, tiene varios partidos políticos y algunos no son 100% peronistas, pero el condimento siempre fue la lista de unidad. Y así fue como Sergio Massa se llevó todos los laureles, pero va a tener que enfrentar a Grabois en una interna que les diría que mucha de la gente o militante que iba a votar a Guado va a votar a Grabois. Porque Sergio no es el candidato de la gente, tampoco es el candidato de la militancia, no era el candidato de Cristina Fernández de Kirchner, su candidato era Guado de Pedro, que no creo que le haya gustado mucho que lo hayan bajado de esa forma, porque subió un video a las redes sociales diciendo que él quería ser el presidente de los argentinos, y finalmente, menos de 24 horas después, nos enterábamos que Sergio Massa finalmente era el candidato. Ahora bien, cuando pensamos en quiénes son los que integran las listas, no solamente la fórmula presidencial, sino también los candidatos a senadores, a diputados, concejales, etcétera, 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 nos damos cuenta que son siempre los mismos, en distintos puestos, ¿no? Pero al fin y al cabo son siempre los mismos. No hay figuras nuevas, no hay, más allá de alguna perlita, como periodistas o el bailarín, que se suma también, Maximiliano Guerra. Pero después es todo lo mismo. Pareciera ser como que la dirigencia política pasan y pasan y pasan los años y ellos se ponen más viejos, pero siguen estando en la política. Y sobre todo también me llamó mucho la atención qué lugar o qué lugares o no lugares ocupan las mujeres en todas esas listas, ¿no? Porque primero las fórmulas presidenciales son muy pocas en términos generales, tanto ya sean como candidatas a presidenta como vicepresidentas. Muy, muy pocas. Y lo que más me llama la atención es las cabezas de lista de los senadores, de los diputados, de gobernadores, son siempre hombres. Siempre hombres. Nada ha cambiado. Y esto es transversal a todos los partidos políticos que no tienen en cuenta a las mujeres o a veces ponen a sus familiares, que eso tampoco termina de ser efectivamente una ley de paridad de género
o por lo menos que la mujer tenga una representación política de la militancia. Cuando vamos al lado de la oposición, es exactamente lo mismo. Los mismos, salvo algunos, que pertenecieron ya al 2001 y se tuvieron que ir del gobierno, a las crisis más importantes que tuvo la Argentina. Y también dentro de la oposición y del oficialismo, en realidad todo el arco político les diría, porque gobiernan en distintos distritos, más allá de que a nivel nacional gobierna el Frente de Todos, pero lo que se ha visto es cómo quienes hoy ocupan cargos ya se están postulando para ocupar nuevos cargos. Es decir, las negociaciones sabemos que son por dinero, que son por presiones, que son por un montón de cosas que los argentinos a veces no nos enteramos, a veces sí, depende, pero efectivamente lo que estamos viendo es una elección que no llama la atención en absoluto, porque no hay renovación más allá del candidato Milei, que, bueno, el outsider de la política que viene a romper con el status quo, como él dice, y a llevarse toda la política tradicional por delante. Pero donde sus candidatos no tuvieron una buena elección en ninguna provincia en la que se presentaron. Habrá que ver si todo ese liderazgo está encarnado en él y no en el resto de los dirigentes que él elige para las competencias provinciales. Pero más allá de él, y decirles también que habrá que ver cuánto saca en las elecciones, seguramente haga una buena elección en las PASO, pero habrá que ver en las generales, porque ahí está la cuestión, ya que él de hecho no tiene internas. Pero les diría que es una elección donde creo que vamos a esperar poco, o esperamos poco, de los candidatos. Son eslogans vacíos, spot publicitarios, donde no hay ninguna política pública que se pueda dar a conocer. Son todas frases, canciones, para ver a dónde pueden llegar a agarrar algún votito, ya sea en las cuentas de Instagram o TikTok donde están los jóvenes. Pero les diría que si uno sale hoy a la calle y le pregunta a la gente quiénes son los candidatos, les apuesto que la mayoría no tiene idea de quiénes son. Y muchas veces se enteran en los cuartos oscuros, porque la política está tan alejada de la gente que el cierre de listas, les diría que más allá de los periodistas políticos que nos dedicamos a esto y que de hecho ya muchos estamos cansados de ver lo mismo, al resto no le interesa. Y esto también se puede ver en los bajos porcentajes de la gente que va a votar en las elecciones provinciales. Y seguramente lo estaremos viendo, tal vez, en las PASO, que siempre es un menor porcentaje, pero habrá que ver qué pasa en octubre, ¿no? ¿Qué Congreso de la Nación quedará finalmente? ¿Cuáles son las fuerzas políticas? ¿Quién quedará como oficialismo? ¿Quién será el principal opositor al gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre? Pero la verdad es una elección con sabor a poco. Y los candidatos también tienen sabor a poco. Porque los mismos que están gobernando, ya sea a nivel nacional o en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia o en en la provincia de Buenos Aires o quizás en otros lugares distintos, te están prometiendo algo que en realidad no están cumpliendo aún en ejercicio de la función pública. Entonces, ¿qué sería lo nuevo? ¿Qué receta mágica va a salir para poder resolverle los problemas a la gente? Y sobre todo el candidato del oficialismo, ¿no? Sergio Massa, actual ministro de Economía, con una inflación que viene en aumento y que se espera más del 100% para este año. Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar si no está cambiando ahora? ¿Cuál es la diferencia?
si el que tiene hoy el mayor poder dentro del gobierno es Sergio Massa. No es Cristina, no es Alberto, no es ningún otro ministro, ni siquiera Agustín Rossi, que va de vice. Y está también en funciones actualmente. Pero les diría que es una elección que veremos a dónde nos conduce. Pero sin lugar a dudas, el cierre de listas fue realmente para pensar en dónde estamos parados, en dónde están los políticos parados y qué es lo que se espera, más allá de que sabemos que hay pocas chances de cierta esperanza, ¿no? Para hacer un cambio profundo. Y sobre todo pienso en la militancia, ¿no? Aquellos que realmente están convencidos de un partido político y lo votan siempre. Y en cada elección se ven dejados de lado, no son escuchados, los candidatos son puestos a dedo y eso es la verdadera traición a su propio electorado, por lo menos a su núcleo duro. Pero definitivamente nadie está pensando en los militantes, quizás solamente a la hora de un voto, pero no en el armado de listas y tampoco a las mujeres militantes, que siempre son dejadas de lado. Quiero agradecerles por estar ahí del otro lado escuchando, quizás reflexionando, pensando en quién van a votar, por ahí informándose de quiénes son los candidatos y qué va a depararnos, ¿no? Les agradezco muchísimo por este espacio de intercambio y seguramente vamos a tener invitados la próxima semana. Así que les mando un beso grande. Nos seguimos por estas redes sociales y seguiremos charlando acerca de en qué anda la política. Seguramente en un camino distinto al resto, pero necesario de por lo menos ser conocido. Así que nos vemos la próxima semana.